en nuestra entrevista central y para eso nos acompaña José Antonio Peña León, quien es profesor, comunicador, abogado y aquí vamos a hablar muchísimas cosas interesantes. Bienvenido a Notoriedad TV. Y agradezco la oportunidad también que nos da el ministro de Educación, licenciado Luis Miguel de Camps, la viceministra Ansel Shecker y nuestro encargado de Departamento de Cultura y Cultos, doctor Javier Elena Morales. A la orden. José, ya ustedes lo escucharon, no es de león, pero es un león. Así que vamos a arrancar con José y yo quisiera saber, porque hablando de cultura, José, y hablando de historia, Duarte moderno, ¿a qué te refieres? ¿Qué es eso, Duarte? ¿Qué es eso? Explícale a nuestra audiencia. Ya esa pregunta, como decimos en derecho, es una pregunta recurrente. Pero no soy yo solamente que está hablando del Duarte moderno, vida y pensamiento, sino que en los momentos en que vive República Dominicana se hace impostergable que retomemos la figura, la ideología, la entrega, la ética y la moral de Juan Pablo Duarte, porque desde antes que naciera República Dominicana, que hablábamos de nación, del sentimiento patrio, Duarte ya estaba entregado desde muy joven. Recuerden ustedes que con la invasión haitiana, que se convierte la isla en República de Haití, pues Duarte, por no haber espacios para él seguirse preparando, su padre, Juan José Duarte, decide enviarlo a Europa, y Duarte pasa por Nueva York y allá perfila un poco el inglés, se va luego a Europa y allá se encuentra con los ideólogos del movimiento intelectual, la Ilustración. Allá conoce a Montesquieu, o a Montesquieu, como aquí le llamamos, conoce a Voltaire, conoce a John Locke, conocen otros forjadores que a la postre dan con la Revolución Francesa, de un sistema monárquico a un sistema burgués y luego un sistema democrático. Duarte se encuentra con esa gran diferencia de sistema de gobierno y cultural, con lo que había dejado aquí siendo un muchacho de 15 años, pero no por tener 15 años faltaba de alta inteligencia. Recordemos que Duarte, a los 6 años, ya Duarte se sabía el catecismo y lo recitaba con punto y coma. Era una estrella. Y el papá, viendo en él que no era el mayor de la familia, porque estaba Vicente Celestino, que le llevaba más o menos 7, 9 años, y Duarte decide enviar Juan José Duarte decide enviar a Juan Pablo, su hijo, a Europa a estudiar teneduría de libros. Hoy se llama contabilidad, porque a los papás ser ricos, empresarios ferreteros, él veía a Duarte como era el muchacho despierto de la familia, este debe ser el que lleve la situación financiera de la empresa, y lo mandó allá, pero Duarte no se conformó con estudiar contabilidad. Duarte estudió allá mercadeo, estudió filosofía, estudió derecho, y se perfiló al extremo que cuando regresa a la isla, al gobierno haitiano, Duarte sabía 6 idiomas. O sea, ¿por qué Duarte moderno? Porque si Duarte en 1832, cuando regresa a la isla, ya es ese joven de 19 años con políglota, 6 idiomas, 4 carreras, pero además era artista, porque Duarte tocaba el piano, Duarte tocaba la guitarra, Duarte tocaba la flauta, y ni se diga que en el ambiente militar aprendió el arte de las armas, porque él decía, ¿cómo vamos a separar a los dominicanos de los haitianos si no aprendemos táctica y estrategia? Y para eso tenemos que estar dentro del ejército. Entonces Duarte se enganchó al ejército en 1834, pero conquista a Sánchez, a Mella, a Pedro Santana, porque quien conquista a Pedro Santana y a su hermano gemelo Ramón Santana es Duarte, que va al Ceibo. Entonces se forma el equipo, se forma ese grupo grandísimo. Duarte, cuando llega, el del 32 encuentra unos panfletos que lo están tirando por debajo de las puertas. Y dice, tiene que haber aquí una persona que piense igual que yo o que esté iniciando primero que yo. Ese era José María Serra. Y Duarte lo conoció y comenzó a conquistar ese grupo. Pero hay un hecho, por eso que nosotros hablamos del Duarte moderno, vida y pensamiento, porque creemos que Duarte es la bujía. Duarte es la brújula, es el norte para que la juventud de hoy, que tiene una tecnología a granel y todo cerca, todo, si se pudiera así fácil,
A diferencia, ¿verdad?, de aquellos tiempos que las vías de comunicación, los medios de comunicación eran totalmente disímiles a los de hoy. Hoy tenemos todo a granel. Yo puedo estar aquí ahora mismo viendo el Ainó de Venezuela esta noche y el de Dominicana. No era como antes, que Duarte para ir a Bonao tenía que tomarse 2 días prácticamente, que era en burro a caballo, desafiando caminos vecinales, lluvias, que en aquel tiempo, hasta cuando nosotros éramos muchachos, llovía muchísimo, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo, caminos vecinales, mucha agua, ríos desbordados, y sin embargo, Duarte es ese muchacho que conquista hasta los que no sabían leer. Entendemos que Duarte, cuando regresa, que se reúne con los padres y con los amiguitos, comienzan a entrevistarlo. Y le preguntan, Duarte, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te gustó de Europa? Duarte estaba en Cataluña y él dice, los fueros y libertades de Cataluña. ¿Qué son fueros? Son leyes especiales. Y yo pongo como ejemplo, si nosotros 3 vivimos en un condominio, ahí hay una ley especial para esa situación de convivencia, se llama ley de condominio. Son leyes especiales para ciertas zonas, ciertas regiones. Duarte aprendió eso. Pero cuando él habla de libertades, es que a diferencia de la isla de Santo Domingo, a la sazón el gobierno haitiano o la República de Haití, él ve la gran diferencia de un pueblo allí con un orden parlamentario para conversar, la gente suelta conversando en la calle, donde quiera, y aquí era un problema muy serio. Duarte tuvo que salir corriendo en 1843, porque cuando el gobierno haitiano propone elecciones para elegir unas 16 posiciones municipales de este lado de la isla, o sea, la parte este de la isla, de 16 escaños, Duarte a la cabeza, que los haitianos no lo sabían, Duarte era el líder, y de 16, los dominicanos ganamos 16. Entonces Jean-Pierre Boyer y su grupo dice, alguien es súper inteligente y tiene un amplio liderazgo que nosotros no pudimos ganar un solo escaño. Entonces se dieron cuenta que era Duarte y daban 10,000 pesos en aquel tiempo por la cabeza de Duarte. Cuando Duarte se sabe perseguido, entonces Duarte habla con Sánchez y dice, mira, tengo que salir corriendo. Bueno, ya la mamá se estaba enfermando. La preocupación de Duarte era que su madre, Manuela Díez, que fue la primera maestra que él tuvo, le dice, mi hijo, me vas a matar. Y yo no puedo ni dormir. Entonces Duarte se preocupa y le dice a Sánchez, mira, quédate con este movimiento de la cabeza, tengo que irme. Y se fue a Curazao. Sánchez es descubierto también y Sánchez tiene que simular una muerte y un entierro. O sea, burlaron las autoridades. Dice la historia, burlaron las autoridades. Aún así, se da el grito de independencia con Mella a la cabeza, que es el Cáncer Trabucazo, un militar de carrera, pero súper inteligente. Bueno, ¿por qué Duarte? Cuando Duarte le dice esto a los muchachos, Duarte al rato le dice al papá que él quiere que le faciliten un salón llamado La Atarazana. Y ahí es donde él educa, alfabetiza a Juan Alejandro Acosta, que es el padre de la Armada Dominicana, el padre de la navegación dominicana. Y Duarte, a los que sabían leer, Duarte le da filosofía, pero a los que no sabían leer, Duarte los alfabetiza. Duarte es el primer maestro de la parte oriental de la isla, o sea, de la nación dominicana. Entiéndase que nación y república no es lo mismo. La nación es el sentimiento que desde antes de que se diera el Tratado de Basilea, ya aquí había un sentimiento de pertenencia, un sentimiento de identidad, tanto de nuestro idioma como de la religión, las costumbres. Y cuando se da ese Tratado de Basilea, que Duarte no había nacido, porque ese tratado se da 18 años antes de Duarte nacer, pero ese sentimiento estaba ahí. Cuando se da ese tratado, los que tenían el sentimiento, que tenían su manera de vivir, al verse que Francia había unificado la isla, no se identificaban. La familia Duarte se fue a Puerto Rico y allá es que nace Vicente Celestino Duarte. Cuando regresan, ya para 1813, se había dado la guerra de la Reconquista con el brigadier
Juan Sánchez Ramírez a la cabeza, que a la sazón era de origen español. 9 años, se da ahí la España boba, pero Duarte nace en esa época de pura miseria. No que la familia Duarte y Díez era miseriosa, sino la parte este de la isla, porque la familia Duarte... Esa es la parte moderna de Duarte. Parte de la parte moderna. ¿Cuál es la parte moderna que nosotros queremos llevar al pueblo? Si Duarte es un joven que sabe 6 idiomas en aquel tiempo, ¿qué queremos que la juventud tenga hoy? Que aproveche, porque nosotros tenemos instituciones que becan a los jóvenes, tenemos instituciones a granel. Apenas en aquel tiempo estaba la Universidad Santo Tomás de Aquino, que fue cerrada por decreto por Jean-Pierre Boyer, y fue también... O sea, el llamado tuyo, José, va directamente a la inspiración de la juventud hacia Duarte, o que conozcan del pueblo a Duarte. dominicano, y en una parte muy directa a la juventud, pero al pueblo entero, porque la soberanía no es de la juventud. El rescate sí corresponde a la juventud, porque ya la gente mayores pueden apoyarte, pero en ninguna parte del mundo se ha dado una revolución con los viejos. Okay. La revolución se da siempre con los jóvenes, con los que hoy están en República Dominicana, que las universidades, los colegios, los institutos están llenos de personas que quieren progreso, pero es un progreso que hay que ayudarlo, a orientarlo, porque a veces nos distraemos hasta con una transculturación y no defendemos nuestra soberanía. Duarte fue un acérrimo defensor de la soberanía. Duarte, cuando viene de Europa, Duarte trae la división de los poderes y agrega un cuarto poder que para él era el poder número 1, que es el poder municipal. La municipalidad es ideología de Duarte. ¿Y por qué? Porque a través del gobierno local se enseña a los municipios a que defiendan su localidad y que aprendan a administrar los recursos de esa localidad. O sea, nos quedan unos 30 segundos, ya nos están haciendo señas. No, y quisiéramos aprovechar brevemente, sabemos la situación que tenemos respecto a los haitianos en República Dominicana. O sea, la avalancha de haitianos que cada día entra a República Dominicana a través de manos dominicanas, que son la mayoría que lo entran. Es complejo el asunto. Entonces, bastante complejo. Nos gustaría saber tu opinión finalmente. Yo quisiera quitarme las ropas de simpatizante de algún partido político y dar el mensaje al pueblo dominicano, porque aquí no son, aquí solamente se ve a los pobres haitianos que entran a buscar comida, pero no se da, el pueblo tal vez no se da cuenta, y si hay una parte interesante de la sociedad, inversionista, comerciante, empresario, que sí sabe lo que está haciendo. Porque los que vienen a buscar el sustento prácticamente son indefensos en un estado fallido. Pero los que están negociando con los haitianos saben lo que están haciendo. Entonces, el llamado es para que nosotros, tenemos una ley, que es la 285-04, que es la ley que regula la entrada, permanencia y salida del extranjero. Del extranjero. Pero que este extranjero no tiene documentación, uno no sabe quién es. Entonces yo creo que es responsabilidad del gobierno, de los empresarios, de las personas adultas y de la gente que está haciendo negocio, porque acá hay trata de gente. Los haitianos no entran solos, y si entraran solos, con solamente decir que hay una guardia en la frontera, que está el CESFRON, y que hay un muro en la frontera, con eso bastaría para que no entren. Es el dominicano, que como a Cristo también le acompañaron los fariseos. Aquí tenemos los fariseos, los traidores hipócritas que van a la televisión y van a la radio a decir que los haitianos son estos, pero son los que tienen a los haitianos en la finca, en la construcción, en los negocios. Entonces vamos a sincerizarnos, porque por encima de la soberanía no está ningún dominicano. Y yo creo que fue Leonel Fernández que dijo una vez que por encima de la ley ni el presidente de la República está. Quisiera no pecar, pero creo que fue el doctor Leonel Fernández, porque históricamente, después de Balaguer, los gobiernos han sido flojos con la migración. Ha habido compromisos. Recuerdo que, y me da un poquito hasta de vergüenza, nosotros somos antitrujillistas, sin embargo Trujillo mantuvo a raya con convenios laborales, y Balaguer también. Pero de ahí para acá no hay convenios. Porque no es que no vengan, pero una persona que no tenga acta de nacimiento, que no tenga cédula, ¿cómo usted lo contrata?
No hay forma. ¿Y cuántas veces usted está violentando su derecho de ciudadano cuando usted traiciona a la patria? Pues es una traición a la patria. Tiene mucha razón, es súper complejo, la verdad que sí. Muy Bueno, complejo. agradecerle, Muy complejo. profesor José Antonio Peña León, por compartir con nosotros esa historia tan bonita de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, nuestro gran libertador, ese ideólogo político y apasionado de corazón, que le dio lo más hermoso que tenemos los dominicanos, que es nuestra libertad y la independencia. Así que gracias. Amén, gracias a la orden Gracias por siempre. venir, José. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una muy breve pausa y retornamos con más de nuestro contenido. No se mueva.